Sean bienvenidos de nuevo, estimados participantes, a esta Escuela de Verano en Ciencias de Información Geoespacial 2022. Solo unos anuncios antes de continuar con la conferencia del doctor Alejandro Molina. Recuerden, por favor, responder el formulario. Es muy importante para nosotros tener toda la información que nos proporcionen. Será de gran utilidad y asimismo también para confirmar asistencia y posteriormente poder ofrecerles un certificado de asistencia. El viernes, de hecho, vamos a abrir también otro formulario para las personas que requieran ese certificado de asistencia. Asimismo, también recuerden que si quieren ver más información sobre los ponentes y también a carpeta de materiales, pueden verlo en la página del verano. Ahí pueden buscar no solamente la información del ponente, sino también diferentes materiales que se van compartiendo. Pues bien, sin más preámbulos, continuaremos con este verano y daremos inicio a la última conferencia del día de hoy, que pinta muy interesante. Tiene como título Inteligencia Artificial en el Sector Público para la Atención Ciudadana de la Ciudad de México, y será impartida por el doctor Alejandro Molina Villegas. Eh, Doctor Alejandro, ¿cómo prefiere que hagamos la dinámica de preguntas y respuestas? ¿Lo podemos interrumpir para hacer preguntas específicas o desea que al final de la conferencia? Hola, ¿qué tal a todos? Preferiría al final de la conferencia y así puedo pasar rápidamente las diapositivas y con todo gusto respondemos a las preguntas. Excelente. Pues bien, entonces yo le avisaría cuando le queden 10 minutos para finalizar y posteriormente 5 minutos, si le parece bien. Muchas gracias, sí. Entonces, por favor, si nos hace el favor de iniciar, se lo agradecemos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Héctor, y a los organizadores. Mi nombre es Alejandro y hoy les voy a presentar un proyecto que tiene que ver con atención ciudadana en la Ciudad de México y cómo incorporamos modelos de inteligencia artificial para mejorar este tipo de atención. Principalmente tenemos que definir a qué nos referimos con atención ciudadana. Bien, pues es el mecanismo que tienen los gobiernos, principalmente de las ciudades, para atender las solicitudes de servicios varios, excepto emergencias médicas, de manera directa. Es decir, esto antes se llamaba Locatel, empezó en los años 70 y fue evolucionando, ahora vamos a ver de qué manera, hasta tener un sistema unificado de atención. Pues bien, en los años 70 había operadores, operadoras, que respondían al teléfono y hacían pues una especie de preguntas a los ciudadanos para saber qué tipo de problema encontraban en la ciudad y de esta manera redirigir la atención a donde se requería. En el 2014, la ADIP mete este sistema en un portal web, de manera que ahora ya existen dos opciones: se puede atender a los ciudadanos por vía telefónica, pero también se incorpora la posibilidad de tener directamente de los ciudadanos una descripción textual de lo que está sucediendo, cuál es el problema, y después este, esta solicitud es evaluada también por personal de la Ciudad de México para redirigirla a una de las 79 dependencias de esta ciudad. Eh, el nuevo paso que ha dado la Ciudad de México, en colaboración con CentroGeo, es en la incorporación de un modelo de inteligencia artificial, el cual hace esta clasificación de manera automática, dado que la problemática que se presentó al ser una ciudad tan grande, una zona metropolitana con 79 dependencias, 20 millones de habitantes, hacía por lo menos 1.5 millones de solicitudes de atención por año, y el cuello de botella radicaba en la clasificación de estas problemáticas, de estas solicitudes, y es ahí donde nosotros incorporamos estos modelos que
hacen esta clasificación y asignan de manera inmediata, o sea, esto quiere decir, automáticamente, a la dependencia que tiene que resolver el problema y el ciudadano mismo es el que cierra el reporte. Entonces, estamos hablando de incorporar procesos de automatización en el sector público en la Ciudad de México, pero quisiera contarles un poquito algunos retos que nos enfrentamos al incorporar esta tecnología. Les he contado que ya lo pusimos y gracias a esto ya tenemos un servicio de 24 horas todos los días. Atendemos 133,000 solicitudes por mes, ha mejorado bastante, pero esto no fue un camino tan, tan directo o tan fácil. Eh, la ADIP nos proporciona una base de datos con el histórico de todas las solicitudes escritas que se habían hecho desde la incorporación de este portal a la fecha. Entonces, a partir de ahí, nosotros con cerca de 1 millón de, de textos, teníamos que elaborar un sistema de inteligencia artificial, es decir, un clasificador. Y bueno, la base de datos presentaba algunos problemas que necesitábamos resolver antes de poder hacer este tipo de tecnología. Por ejemplo, el tener textos que no cuentan con la clasificación. Aquí ya estoy hablando con terminología de aprendizaje de máquina. Al final lo que queremos usar es un modelo de tipo de red neuronal. Entonces, la forma tradicional de hacer estos modelos es proporcionar muchos ejemplos, es decir, el texto. Mi coladera se tapa cuando llueve o la coladera está tapada, serían dos ejemplos del mismo problema, muchas formas de redactarlo, pero a través de estos ejemplos, acoplados con el tipo de solicitud, que en la base de datos original se llamaba este campo motivo final, es como podemos entrenar esta red neuronal. En ese sentido, el no contar con la clasificación del dato, entonces lo vuelve inutilizable para la parte del aprendizaje de máquina en la tarea de clasificación. No así para otras tareas que voy a comentar posteriormente, que tienen mucho interés con respecto al procesamiento de lenguaje natural. Otro problema fue el enorme desbalance de las categorías posibles, ya que había solicitudes, clases de solicitudes, categorías de solicitudes que tenían solamente 7 registros, 5 registros o apenas unos cientos, y había otras del orden de cientos de miles. Lo que están viendo en la pantalla es una representación gráfica de estos datos, cómo se distribuyen en clases. Cada uno de estos rectángulos representa una clase, de manera que si fuera un pastel, pues estas rebanadas representan las categorías y el grueso de las rebanadas representan cuántas observaciones tenemos para las categorías. Entonces, eh, en el aprendizaje de máquina, el desbalance puede jugar en contra del aprendizaje, en contra de los algoritmos. Eso es un problema pues bastante común, para lo cual vamos a mostrar cuál es la solución propuesta y cómo arreglarlo. Otro problema encontrado fue la gran variabilidad en la extensión de los textos de las solicitudes, ya que si nosotros ordenamos por longitud las solicitudes de menor a mayor, vamos a encontrar una larga lista de cosas que solo tenían una letra, un símbolo, que no tienen pues ninguna relevancia para nuestro sistema. Hay otras que tienen solo una palabra, o dos, o tres, y así por el estilo. Luego viene una zona donde más o menos tenemos el número de caracteres esperado para una solicitud de este tipo. Y luego viene una sección donde tenemos textos sumamente extensos, de los cuales es muy difícil, incluso para una persona, o sea, ya no hablemos de la inteligencia artificial, para una persona que trabaja para el gobierno es muy difícil determinar, a partir de toda una historia que escribe un ciudadano,
pues cuál era exactamente el problema. Entonces, esto también tenemos que arreglarlo. Posteriormente nos enfrentamos a el problema de la variabilidad léxico-ortográfica, que quiere decir cada quien escribe pues como puede, como quiere. Es una herramienta donde este portal web es una herramienta que le permite al ciudadano escribir prácticamente como se le antoje. De ahí que tengamos muchas versiones de muchas palabras que aparecen constantemente en el vocabulario asociado a esta base de datos, pero que aparecen escritas de maneras muy diversas. Les pongo estos ejemplos por poner algunos, pero son muchas las palabras que de esta manera, versiones varias de COVID o de socavón. Y entonces nosotros tenemos que planear cómo vamos a mitigar esta parte, esta variabilidad, para tener modelos robustos que permitan clasificar de manera correcta, aunque la escritura sea incorrecta. Eso también lo vamos a ver. Y pues también había muchas inconsistencias del catálogo, es decir, las categorías posibles. Algunas de estas, pues aquí no podría decir por qué razón, algunas de estas tenían desagregación, es decir, la misma categoría estaba como con dos valores posibles. Uno de estos ejemplos es trámites infovehicular, trámites e información. Entonces, bueno, pues esto simplemente se arregla consultando con el dueño de la base de datos, el administrador, haciendo reuniones para ir integrando una versión coherente y consistente. También detectamos algunas inconsistencias sistemáticas en los registros. Y esta es una situación que se pudo salvar, ya que se identificó que las personas que hacían esta clasificación de manera manual, de manera sistemática, algunas personas, de manera sistemática confundían siempre las mismas categorías, de manera que fue posible aislar las solicitudes que estaban mal clasificadas. El, tiene sentido el que alguien pueda tener una confusión. Por ejemplo, en la Ciudad de México operan dos tipos de alertas o alarmas, eh, que es hardware muy diferente para dos propósitos diferentes. En el caso de la alerta sísmica, pues tenemos estos postes donde, entre otras cosas, se colocan estas bocinas para sonar cuando se detecta que se avecina un terremoto. En el caso de las alarmas vecinales, perdón, la alarma vecinal es activada manualmente por un vecino, sirve pues para alertar que hay algún problema. Entonces, bueno, el punto es que el hardware es distinto, hacen cosas distintas, tienen categorías distintas, pero por ahí alguna persona empezó a mezclar estas dos categorías de manera sistemática y bueno, esto también implica una revisión para no confundir al modelo. Recordemos que lo que queremos hacer es utilizar aprendizaje de máquina. Entonces, lo que queremos es darle ejemplos bien clasificados. Ese es el problema. Bueno, una especie de resumen de todo lo que he dicho anteriormente y una estrategia que tomamos para solucionar cada uno de estos problemas fue más o menos así. Eh, bueno, primeramente, contar con casi 1 millón de registros. El diagnóstico es que puede ser material suficiente para utilizar aprendizaje profundo, que voy a tocar un poquito posteriormente a qué refiere esto del aprendizaje profundo. Lo segundo es el hecho de tener datos con o sin clasificación, pero que sean en un volumen tan importante, casi 1 millón de datos. No podemos simplemente no usar este 21.6% sin clasificación. Lo que hicimos, en lugar de eso, fue hacer el entrenamiento de la generación de estos modelos de aprendizaje de máquina en dos partes. Ah, hicimos un modelo que es capaz de codificar el texto en vectores. A esta técnica se le llama generar los embeddings de un texto y
sirve para poder hacer operaciones vectoriales en lugar de utilizar el texto. Es la manera estándar que se tiene hoy en día en el estado del arte del procesamiento del lenguaje y la inteligencia artificial para procesar el lenguaje natural. El lenguaje es transformado a vectores, esta es la parte importante, y ya en forma de vectores, estos son utilizados para realizar el entrenamiento de redes neuronales, para crear un clasificador, es decir, el modelo que es capaz de, dado un texto, o mejor dicho, el vector de un texto, puede determinar cuál es la categoría que le corresponde. Luego, con respecto al desbalance de las clases, vamos a utilizar una técnica de muestreo, que ya les mostraré más adelante, para conservar las mismas proporciones. En cuanto a las inconsistencias, les comentaba que pues consistió, la solución fue hacer reuniones hasta depurar la base o preparar los datos. En cuanto a la variabilidad en la extensión, utilizamos algoritmos de resumen automático, que ya les comentaré más adelante, y la variabilidad léxico-ortográfica la logramos superar utilizando algunos métodos robustos de codificación, de los cuales hablaré enseguida. Pero primero, para motivar un poco esto del aprendizaje profundo. Eh, Como ustedes saben, mucha de la tecnología del reconocimiento facial, de hecho, de reconocimiento de imágenes en general, está basada en muchas de estas arquitecturas de redes que se empezaron a denominar redes profundas. La parte profunda de este tipo de redes, a diferencia de las redes anteriores que se utilizaban, es que se crean una especie de filtros que aprenden a detectar patrones que sirven para encontrar cosas. Por ejemplo, hablando de los rostros, encontrar un rostro en una imagen. ¿Qué significa para esta red en específico, esta red convolucional? Significa que si nosotros tuviéramos un, una subimagen, un cuadro, recorremos la imagen y empezamos a encontrar que cada vez que vemos un rostro, empezamos a tener los mismos patrones. ¿Cuáles son estos patrones? Pues la zona oscura de las cejas, por ejemplo, o una zona brillante a lo largo de la nariz, el, el brillo de los dientes. Esto se ha traducido en los valores de los píxeles y eso hace que estos patrones sean de alguna manera plasmados en submatrices que son buenas para reconocer rasgos. Entonces, la profundidad radica en que muchas de estas arquitecturas, estos filtros de antemano no se conocen. O sea, la red misma empieza a aprender qué es lo que debe de aprender para detectar rostros en este ejemplo. Entonces puede hacer, por ejemplo, una iniciación aleatoria de valores, recorrer la imagen y luego mediante un algoritmo denominado retropropagación, el algoritmo se da cuenta de que ha encontrado un filtro que es bueno para reconocer rostros. Y entonces, si no es así, empieza a modificar el filtro y esto lo hace tener un conocimiento más profundo de los datos que se le presentan. Entonces, una analogía a esto que a veces no es tan directo, pero este mismo reconocimiento de patrones se puede llevar a cabo en el lenguaje natural. En nuestro lenguaje, en el español, en un texto en español, nosotros podemos encontrar, como les comentaba, que hay una relación entre coladera y alcantarilla, entre bache y socavón, porque los mismos patrones se generan a nivel de la red neuronal. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues básicamente cuando la red tiene un texto, por ejemplo, este que dice que la coladera se tapa por la basura cuando llueve, entonces la red empieza a ver que hay ciertos patrones que se repiten constantemente cuando se asume la categoría del desasolve. Y esto tendrá que ver, por ejemplo, con la basura cuando llueve. Ha de ser un problema tan común que a fuerza de verlo muchas veces empieza a reconocer estos patrones y los graba
en estos filtros de lenguaje. Entonces, como les comentaba anteriormente, esto en realidad no es que estos algoritmos revisen el texto buscando los patrones. Los patrones se imprimen mediante vectores, mediante la generación de un espacio vectorial de muchas dimensiones, en donde cada vector representa una palabra. De manera que dos palabras que semánticamente o cuyo significado está relacionado suelen estar cercanas en ese espacio vectorial. Y las palabras que están muy alejadas, que son contrarias, suelen estar lejanas en el espacio vectorial. Entonces, más o menos es la idea detrás de este tipo de tecnología. Con respecto a la robustez ante la variabilidad ortográfica, léxico-ortográfica, la idea es muy simple, pero a la vez muy poderosa. ¿Qué hacer cuando las palabras están escritas de maneras muy diversas? Utilizamos un algoritmo que con base en frecuencias puede detectar partículas más pequeñas dentro de la palabra, por ejemplo, uniones de una, dos, tres letras, para descomponerla en algo que llamamos las subpalabras. Y estas subpalabras van a ser nuestra unidad mínima en el espacio vectorial que acabo de comentar. Esto quiere decir que en lugar de determinar que COVID con T final, con C final o con D son vectores distintos, lo que pasa es partirlo, por ejemplo, en tres, como se ve en la pantalla, y, y notar que por lo menos dos vectores son iguales en los tres casos. Y esto nos sirve como para asociar y tener un modelo robusto a la mala escritura. Entonces, de paso, les aconsejo escribir bien, pero el modelo es robusto a la mala escritura. En cuanto a la regularización de las longitudes del texto, utilizamos una variante de resumen automático extractivo denominada TextRank, que es un algoritmo para construir una gráfica en la cual cada nodo representa una oración, una frase en el texto original, y las aristas entre los nodos tienen un peso que representa el grado de unión entre dos frases. Es decir, una frase que es muy importante en uno de estos textos va a tener muchas relaciones con otras frases. Eso es más o menos el bosquejo de un concepto que se llama centralidad. Y entonces esta centralidad nos dice, bueno, de todo este texto que está escrito, realmente la parte más importante, si me dijeran, selecciona tres frases para resumir esto, seleccionaría esta y esta. Es lo que hace el algoritmo TextRank. Y gracias a esto, nosotros obtenemos algo muy benéfico para los pasos subsecuentes. ¿Qué pasa? Que al entrenar una red neuronal, la entrada, el input, es de tamaño fijo. Y el tamaño está determinado generalmente, esto es una práctica muy común, por el tamaño máximo del texto o el tamaño del texto que sea más largo. Es decir, el tamaño más largo determina cuál es el tamaño del vector de entrada para las redes neuronales. Pero en nuestro caso, esto causaría un enorme desperdicio de memoria, puesto que en realidad, si ustedes se fijan en la distribución, la gran masa de longitudes, la distribución de las longitudes no figura en estos de 6,000 caracteres. La gran mayoría de los textos tienen 400, 500, 600 caracteres, pero nosotros tendríamos que hacer espacio para 6,000 caracteres para representar a todos. Entonces, esto es lo que ganamos al utilizar la regularización con resumen automático, es reducir, en este caso utilizamos a 1,000 caracteres. En 1,000 caracteres tiene que caber lo que el ciudadano quiera decir y en vez de truncarlo, seleccionamos lo más importante.
La validación cruzada es una técnica muy difundida en el aprendizaje de máquina, en la cual yo utilizo los datos a veces para entrenar el modelo, o sea, muestreo mis datos, hago una separación y utilizo una parte para entrenar el modelo y, y otra parte para evaluar. Evaluar se refiere a determinar con unas métricas especiales para eso que también está haciendo la generalización de lo que aprendió. Entonces es común utilizar esta validación cruzada. Lo cruzado viene del hecho de que utilizo una muestra para entrenar y otra para validar. Y luego, por ejemplo, en la siguiente iteración, puedo utilizar aquellos datos que usé para evaluar, los uso ahora para entrenar y viceversa. Es decir, juego con los datos para que me sirvan en ambos propósitos. El hecho es que cuando las clases son sumamente desbalanceadas, como en este caso, pues el muestreo tenemos que estar seguros que preserva la proporción original de los datos. Es decir, si una clase representa el 30% de la totalidad de los datos, entonces yo puedo tomar una muestra con n datos, n textos, en la cual 30% de esos sea de la clase que tiene el 30% y así por el estilo. Entonces, de esa manera aseguro que el modelo también implícitamente está aprendiendo pues el a priori de tener una clase. Es decir, yo agarro un dato al azar y nada más por esta distribución, visto de un punto de vista frecuentista, yo puedo decir qué es más probable que ocurra al momento de seleccionar la clase. Entonces, esto le sirve al modelo también. Bien, finalmente una cosa súper técnica que me voy a saltar rapidísimo, pero que hay mucha gente que también pregunta eso seguido, es con respecto a la configuración del entrenamiento. Estos datos los voy a poner ahí, por ahí hay un artículo que voy a poner en los materiales disponibles para que puedan consultar a detalle esta parte, pero de aquí lo que observen es que el total de variables que se tienen que aprender es del orden de 2.262.854. Esas son el número de variables que el modelo tiene que ir perfeccionando. Finalmente, los resultados y la puesta en producción de este sistema, pues como les comentaba, se utilizan estas métricas. En este caso, pongo una llamada precisión, cobertura y un promedio de estas métricas para cada una de las categorías, que son 48, que procesa el modelo. Entonces, lo que podemos decir de esta tabla es que si vamos a la primera fila, es que el modelo es preciso al 96% para reconocer las alarmas vecinales. Es preciso en un 99% para detectar que un texto habla de un problema con una alerta sísmica y así por el estilo. Entonces, como ven, globalmente el modelo es muy preciso en el reconocimiento de estos textos gracias a todos los procesamientos que les acabo de explicar hace un momento. Y para aquellos que tengan mayor interés en poner manos a la obra, también es posible ver el código fuente de la parte del modelo. El modelo, como está montado en este repositorio de código, es que los modelos entrenados, pues al final una red neuronal es una colección de pesos y esos pesos están en un archivo, los archivos están ahí, es decir, que ustedes pueden, mediante este código, echar a andar su propio modelo de clasificación. Todo está ahí, los invito a consultarlo. Además de la publicación, también les dejo unas referencias a este nuevo servicio de Locatel en la Ciudad de México, gracias al cual la respuesta a la atención ciudadana ha mejorado enormemente. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento de las preguntas.
Muchas gracias, doctor Alejandro Molina. Estamos haciendo aquí una recopilación de las preguntas que están teniendo los asistentes a este verano. Eh, Me permitiré hacerle la primera de ellas. Muy interesante. Ha expresado muchos factores operativos que se deben tomar en cuenta para el aprendizaje de máquina. Imagino que es muy aplicado en las cuestiones de citizen science y ciudades inteligentes. ¿De qué plataformas de acceso abierto pudiéramos echar mano? Pregunta Kenia Valdés. Hola, Kenia. Pues en el sentido de utilizar el aprendizaje de máquina, hay ya diversas plataformas para entrenar modelos. Depende muchísimo como de cuál es la tarea específica que tengas en mente. Aplicaciones para ciudades inteligentes, pues hasta donde sé son enormes, o sea que es un tema todavía demasiado amplio como para que yo pudiera precisar una biblioteca o unas herramientas de programación para, para todo. Eh, Depende si lo que quieres hacer es pues clasificación o modelos, regresiones, eh, cosas con mapas, estimaciones, analítica. Hay muchas herramientas. Lo que sí puedo decirles es que hoy en día hay una enorme cantidad de herramientas científicas para poner esto en práctica de manera relativamente sencilla. No sin antes mencionar que, bueno, también están ahí las herramientas, pero muchas de ellas también requieren cierto conocimiento para ponerlas en práctica de la mejor manera posible. O sea, para explotar realmente la herramienta, a veces sí será necesario tener un conocimiento o ver la documentación de, pues, científica o técnica de la herramienta que se va a usar. En el caso del procesamiento del lenguaje, yo podría mencionar, pues esto lo hicimos en TensorFlow. Eso es la herramienta principal que usamos para esto. Excelente. Doctor, hay muchas personas interesadas en ver su presentación posteriormente. ¿Habría la posibilidad de poder compartirla? Sí, sí, de inmediato apenas termine y pongo la presentación. Les voy a poner un artículo también. Es un artículo muy corto que justo se presentó el día de ayer. Ha tenido bastante interés en una conferencia y con todo gusto los materiales. También me pueden escribir para consultar acerca de materiales de procesamiento del lenguaje natural o proyectos y de materiales con respecto a esta charla, sí, con todo gusto les comparto. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta de Diego Hernández. ¿La arquitectura de la red neuronal es TextRank o solamente es un algoritmo dentro de esta red neuronal? Y si solo es un algoritmo dentro de la red neuronal, ¿qué tipo de arquitectura usaron? Sí, gracias. En realidad, son dos cosas separadas. Es decir, lo que presenté es las cosas que tuvimos que hacer para preparar los datos para entrenar a la red. Entonces, piensen en una, no sé, voy a hacer una, quizás muy torpe, pero antes de sentarse a la mesa, por ejemplo, te quieres preparar un buen platillo, primero procuras que tenga todos los elementos que te gustan, que te nutren y todo antes de proceder. Es exactamente lo que hacemos con los datos. Eh, Nos dieron los datos con muchas dificultades que traté de expresar en esta presentación y una de ellas fue que los textos eran muy largos. Entonces, ante eso, ahí utilizamos ese algoritmo de TextRank. Y entonces el algoritmo va a transformar nuestros datos, o sea, nuestro texto que era larguísimo, extrae, digamos, las 5 frases más importantes y lo transforma en una versión resumida. Ahora, esto no está integrado a la red neuronal.
Esto más bien cambió los datos que la red neuronal va a ver. Entonces, ahí es donde se conectan los dos temas. O sea, el algoritmo sirve para eh, extraer la información más relevante de una forma inteligente, y es este algoritmo de resumen automático. Y luego, por otro lado, no integrado a la red neuronal, nosotros, en vez de presentarle el texto original, le damos el texto resumido, convertido a un vector. Y adentro de la red, que tiene su propia arquitectura, que viene, ahí está, bueno, ahí está, no me dio tiempo de hacer un super dibujo, disculpen, pero les pongo lo que TensorFlow imprime cuando le digo que me diga cuál es la arquitectura, y eso más o menos plasma los elementos básicos que tiene en cada capa. Eso sería la respuesta, no sé si. Perfecto. Siguiente pregunta, doctor Alejandro, es por parte de Mauricio Espinosa. Dentro de las palabras comunes se incluyen algunas referencias geográficas como colonias, códigos postales, alcaldías. ¿Esto se representa cartográficamente para detectar áreas con problemas recurrentes? No, Mauricio, y es un tema interesantísimo que también nos hizo cosquillas a varios de investigadores y todo. Es un tema buenísimo. Si te interesa, podríamos explorarlo. Efectivamente, estos datos, al tratarse de problemas de la misma ciudad, sí tienen muchas referencias geográficas implícitas. Vamos a diferenciarlas de esta manera. Vamos a decir, referencia geográfica implícita quiere decir que alguien escribió en el texto, inmerso ahí, escribió, el problema ocurre en Avenida Insurgentes número 1570, Colonia Obrera o Doctores o la que sea. Eso es una referencia implícita. Sí, sí podría un humano identificar el lugar, pero para una máquina no es fácil, porque las máquinas, como operan ese tipo de información, o como estamos acostumbrados a hacerlo, es teniendo la referencia explícita. O sea, latitud y longitud en dos campos o en uno fusionado, pero números. Entonces, hay por ahí un subconjunto de estos datos que nosotros preparamos eh, de manera que de todo el millón estamos agarrando aquellos que tenían las coordenadas, y de las coordenadas hicimos un filtro eh, para ver, quedarnos con aquellos cuyas coordenadas están correctas, porque también había muchos con coordenadas incorrectas. Entonces, este conjunto no hemos explotado realmente todavía. Es un tema de investigación bastante bueno el que propone Mauricio. Sería muy interesante poder ver cómo pasar del texto que no tiene la referencia explícita, los textos que no tienen coordenadas, y generarle sus coordenadas. Entonces, algo de este trabajo por ahí hemos incursionado en CentroGeo. Esta tarea se denomina geoparsing, y hasta donde sabemos CentroGeo tenemos el único geoparsing en español de México, por lo menos es el único sistema que hace esto. El input es un texto, puede ser una noticia, una solicitud, puede decir cualquier cosa, pero si menciona direcciones o referencias geográficas ahí adentro, entonces el sistema trata de generar objetos geográficos, un punto, un shape, un bounding box, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, invitación abierta a quien quiera pues ahí hacer un poco de esto, podríamos asesorar esa parte. Excelente. Doctor, nos está llegando una pregunta de YouTube. Me Sí, Sergio M. Le gustaría preguntar qué tan seguido se debería de dar mantenimiento al modelo, es decir, volver a ajustar pesos. Es una excelente pregunta. No lo sé. Esto es algo como ya fue transferido la tecnología a la agencia del gobierno de la Ciudad de México. Ellos son los que se hacen cargo. Ellos creo que serían los indicados para responder, porque
como tal, el negocio de la atención ciudadana, pues es algo que queda de su lado. Yo no me atrevería a decir cada cuándo, pero ciertamente las necesidades van cambiando, lo acabamos de vivir hace poco. Nosotros no teníamos, por ejemplo, la base de datos pues hasta antes de 2019 no había ninguna referencia a COVID y luego abundaron y luego había una categoría vacunas y así por el estilo. Las necesidades cambian, ciertamente. Entonces, sí que habría que hacer un proceso completo, retomando todo lo nuevo, definiendo nuevas categorías y reentrenando el modelo, pero no sabría decir exactamente cada cuándo. También tomemos en cuenta, esto sí lo puedo mencionar, tomemos en cuenta de que estos modelos son muy voraces en cuanto a la cantidad de información que requieren para aprender los patrones. O sea, todo esto que les expliqué de la parte profunda es hermosísimo el modelo, pero pues para llegar a este nivel de profundidad sí tiene que ver muchos. Y no hay, no hay una manera fácil de definir cuántos son muchos. Por experiencia con este tema en particular, con este, yo podría decir que del orden de decenas de miles podrían servir. O sea, si fuera una decisión que yo tuviera que tomar y hubiera una nueva categoría que tiene ya por ahí 30,000, 40,000, para mí sí sería como, pues de probar generar esta nueva clasificación. Excelente, doctor. Sí, siguiente pregunta. Bueno, un paréntesis antes de continuar con la siguiente pregunta. Recuerden que las preguntas que no terminen de responderse las pueden hacer en el formulario y posteriormente ya se responderán. Eh, Juan Manuel Fortuna nos pregunta cómo son los tipos de datos que recolectan. El cross-validation es una manera de generalizar el conocimiento del modelo hacia otros objetos y cómo se aplica. No, esto de la validación cruzada es una forma de, de aprovechar los datos que se tienen para dos fines distintos. Es digamos que si yo tengo una cantidad, esto se empezó a usar porque como requieren muchos datos, muchos ejemplos durante el entrenamiento, entonces la forma de aumentar la cantidad de datos es usarlos todos. Si usamos todos los datos disponibles para hacer el entrenamiento, después, ¿cómo vamos a evaluar el modelo? O sea, el modelo, cuando ya lo terminemos de entrenar, los únicos datos que le podemos presentar son los que vio en el entrenamiento y eso es trampa. Eso en aprendizaje de máquina, pues no se debe hacer así, porque la evaluación es sesgada. El modelo ya conoce la respuesta porque la aprendió, pero para mitigar eso, para tener una evaluación realista, una evaluación válida de la generalización de los modelos, tenemos que agarrar una sección que no va a utilizarse para aprendizaje y solo para evaluación. Entonces, esa es la idea básica. Pero luego, una forma de sí usarlos todos es hacer este intercambio que les comentaba. Entonces, digamos que yo tengo 1000 datos. Entonces, agarro, por ejemplo, 800 datos, entreno mi modelo y después agarro 200 datos para, para ver esto que les mostraba acá, para sacar estas métricas. O sea, la idea es decirle, ok, ahora voy a mostrarle al modelo ejemplos de texto que no conoce para ver qué también lo aprendió. Entonces, hago mi evaluación y obtengo estas métricas. Ahora, estos datos que ya utilicé para evaluar, pues también los puedo utilizar para entrenar. Entonces, voy a tener que agarrar un intercambio de 200 datos de los que tenía de entrenamiento, sacarlos, hacer el intercambio, volver a entrenar y volver a generar las métricas para ver si el modelo efectivamente
está aprendiendo. Entonces, de esa manera se usa este concepto de la validación cruzada, eso es. Excelente. Doctor, otra pregunta. Diego Hernández quiere saber las características del equipo de cómputo que se usaron para procesar su trabajo. Pues sí, esa es una pregunta muy, muy buena. El hecho de tener 2 millones de parámetros por entrenar, sí requiere una cantidad muy considerable de equipo de cómputo y memoria. En este caso, yo utilicé una herramienta en la nube, que es un notebook de Google Colab, utilizando la GPU de una máquina bueno, que no es mía. Es como se hizo el entrenamiento y por mencionarlo, si vale la pena, el entrenamiento completo tardó más o menos 144 horas. Sí, definitivamente sí se requiere un buen procesamiento y una buena herramienta de cómputo. La siguiente pregunta, doctor Alejandro, ¿cuál es el reto al que se enfrenta usted y su equipo al trabajar en el sector público referente a permisos, acceso a información, etcétera? Muchas gracias. Sí, gracias. También es muy buena pregunta. En este caso, ninguno, porque ellos llegaron con la necesidad y eso creo que es algo muy, muy relevante. Ellos vinieron a nosotros planteando la problemática y eso creo que cambió enormemente pues el proceso, lo hizo muy fluido, había muchas ganas de tener esta solución, de integrarla, y lo que también ayudó muchísimo es que la ADIP, una agencia digital de la Ciudad de México, pues también tiene gente muy versada en ciencias de la computación, bases de datos y todo esto, y entonces ellos ya tienen como suficiente experiencia para hacer que estos procesos fueran más ágiles. Ahora, en cuanto a la privacidad de la información, sí hubo una restricción. Por ejemplo, estos datos que les comento, pues no pueden ser publicados, no son datos, no, el texto como tal no son datos públicos. Lo que sí se puede consultar es, eh, por ejemplo, que en una cierta calle hubo un reporte por una fuga de agua. Eso sí, porque no atenta contra la privacidad, pero el texto como tal no es de acceso público, pero fue con el que entrenamos el modelo. Entonces, como no lo estamos utilizando para publicar ni para atentar contra la privacidad de las personas, y además hubo este entendimiento y esta búsqueda de colaboración, fluyó bastante bien. Muy bien. Excelente. Doctor Alejandro, ya para finalizar y para ir cerrando, una última pregunta. Nos queda tiempo para una última pregunta. Bueno, creo que son dos interesantes que las podemos hacer en la misma ocasión. ¿Qué piensa la ciudadanía del modelo? Si se ha tenido la oportunidad y esto, las personas, los investigadores que hacen política pública, pues seguramente saben de la dificultad en ocasiones que también es hacer ciencia ciudadana. Y la siguiente pregunta, eh, María Flores pregunta si el algoritmo en un futuro desplazará trabajos que antes eran realizados por los seres humanos. Esas dos preguntas para finalizar su gran participación, doctor. Muy bien, pues buenísimo los dos comentarios. ¿Qué tanto gusta? Pues no sé, yo espero que les guste mucho. Yo disfruté mucho realizándolo y disfruto mucho presentándolos para ustedes. Yo soy oriundo de la Ciudad de México, conozco los problemas que hay y me hubiera encantado que en mi tiempo radicando ahí hubiera esta herramienta para facilitar las cosas. Entonces, pues ustedes
ciudadanos de la Ciudad de México, si nos están escuchando, pues úsenlo, hagan comentarios. eh, yo creo que es la mejor manera de que puedan, de que podamos medir qué tan exitoso, qué tanto ha gustado. Yo creo que va a ser algo que va a tener bastante éxito. Es relativamente nuevo que se incorporó este sistema y entonces, pues yo creo que sí, sí va a gustar. Y la otra pregunta es, la respuesta es no, no va a desplazar. Al contrario, esta, este interés por de la Ciudad de México por tener un sistema mucho más integral de atención ciudadana, involucra también un número grande de personas, ahí las podemos ver en la foto. Es más, si ustedes van al sitio del 311 Locatel de la Ciudad de México, la portada son estas personas que trabajan en la atención ciudadana porque el servicio telefónico está todavía. Lo que pasa es que ellos hablan por teléfono y hacen una interpretación para poder escribir el reporte y que se clasifique. Pero siguen ahí las personas, eso no va a desplazar. Y además, pues la integración de una tecnología de tipo inteligencia artificial requerirá la integración de expertos en esta área. Nosotros hicimos esta transferencia tecnológica, pero alguien tendrá que darle mantenimiento, alguien tendrá que eh, generar pues la documentación o darle servicio y este tipo de cosas. Entonces, al contrario, yo creo que esto va a promover que haya más empleos y más labores y más diversas alrededor de la tecnología de inteligencia artificial en el sector público. Excelente, doctor Alejandro. No sé si quisiera decir algunas palabras ya para finalizar su participación. Estamos cerrando ya el, el verano por el día de hoy. Eh, le iba a comentar, de hecho, algún correo para poder contactarlo, pero ahí está presente. No sé si quiera decir algunas palabras. Pues muchas gracias a todos por su atención. Espero haber sido de haber dado un panorama bastante bueno de qué significa esto y por qué se está usando. Quedo abierto a comentarios que me quieran hacer por correo, propuestas de este tipo de proyectos. Adelante con todo gusto y les pongo los materiales en el directorio asignado. Excelente, Alejandro. Sí, en la página vamos a tener, no se les olvide que en la página del verano vamos a tener los materiales y también vamos a poder tener información de los ponentes. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro. Eh, Vamos a despedir la sesión del día de hoy. Hay algunos anuncios que hacer. No se les olvide que las preguntas, porque están llegando todavía preguntas de YouTube, las preguntas que no se alcanzaron a responder por el doctor Alejandro o por los doctores que presentaron, el doctor Alberto el taller y la primer ponencia, en el formulario pueden hacer las preguntas y asimismo también en las páginas pueden encontrar información sobre los ponentes, materiales, incluso las presentaciones.